Bien, vamos a proseguir con la serie Fundamentos Cristianos. Hemos hablado de la predicación y la enseñanza. Hoy día vamos a hablar del reino de Dios. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así es que vamos a hablar del gobierno de Dios. Primero vamos a definir qué es un reino. Un reino es una forma de gobierno donde la autoridad reside en un rey. Ese gobierno se extiende sobre todos los territorios y personas que están bajo el dominio del rey. En los tiempos bíblicos, la mayoría de los pueblos eran gobernados por reyes. Por eso las naciones se llamaban reinos. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos ocupa? El reino de Dios es el gobierno de Dios. Dios es la fuente de toda autoridad. Él es el rey absoluto del universo por derecho inherente, por ser su creador, dueño y sustentador de su reino. Él es la autoridad suprema sobre todo cuanto existe, sobre lo visible y también sobre lo invisible, sobre la creación, los ángeles, la humanidad, la historia, las naciones y los sucesos futuros. Como Él es la autoridad, un día Él va a juzgar a todos con justicia. Dios es el Rey del universo y Rey eterno, lo declaran el salmista. Hay dos aspectos del gobierno de Dios. Primero, el gobierno natural de Dios sobre la creación. Dios ejerce su gobierno sobre el universo de un modo natural. Las galaxias, constelaciones, estrellas, soles, planetas, la Tierra misma, las distintas especies de la fauna y de la flora, la vida biológica en todas sus variedades, las células, las moléculas, el átomo, etc. Todo, absolutamente todo, está regido por Dios. Entonces, en el aspecto natural de Dios, Él creó todas las cosas por el poder de su palabra. Él mandó y fueron hechas. La naturaleza entonces obedece al gobierno de Dios de un modo espontáneo y natural. Obviamente no se trata de una sumisión consciente y voluntaria, como en el caso del ser humano. Y está también el gobierno moral de Dios sobre los hombres. El hombre es un ser moral, creado por Dios a su imagen y a su semejanza, con atributos de personalidades, espíritu, voluntad, intelecto y emociones. Dios ejerce un gobierno moral sobre el hombre, esperando de él una sujeción consciente y voluntaria. Dios, autoridad suprema, expresa su voluntad al hombre por medio de su palabra. El hombre, un ser creado con responsabilidad moral y capacidad de decisión, es responsable de obedecer consciente, voluntaria e inteligentemente la palabra de Dios, reconociendo y acatando de este modo el reino de Dios sobre su vida. La situación del hombre ante el reino de Dios. Primero vamos a ver lo que significó la creación del hombre. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Así lo declara el libro de Génesis en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Lo leo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7.
Entonces ya mencionamos que el hombre, hecho a la semejanza de Dios, tenía espíritu y atributos de personalidad. Asimismo, esa imagen divina se veía en sus atributos morales. En su estado de inocencia perfecta, Adán y Eva reflejaban la santidad de la justicia y el amor de Dios. Dios ejerce su gobierno sobre el hombre en pleno ejercicio de su autoridad. Dios entonces gobernaba sobre el hombre y la mujer mediante su palabra. Él declaraba y le decía: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. El hombre entonces debía labrar la tierra y cuidarla. Podía comer del fruto de los árboles, de los animales y de las plantas. Podía tener vida sexual con su esposa, pero eran una sola carne. Aquel que era autoridad suprema, entonces estableció límites a la conducta del hombre. Dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y con esto entonces establece los límites. Todo era hermoso, todo era bueno, mientras el hombre y la mujer vivían sumisos a la autoridad del Rey Eterno, es decir, mientras vivían bajo el gobierno moral de Dios. ¿Cómo entró el pecado en la vida humana? Ellos fueron engañados por Satanás, de acuerdo al capítulo 3 de Génesis. La mujer primero y luego su marido se rebelaron contra la voluntad de Dios comiendo del fruto prohibido, y así entonces ellos pecaron. Pero la pregunta es, ¿qué es el pecado? Justamente eso: rebelión contra Dios, insubordinarse ante su autoridad. Es hacer mi propia voluntad, hacer lo que me da la gana, lo que yo quiero, lo que a mí me parece bien, desconociendo de este modo la autoridad y el reino de Dios. Eso es exactamente lo que Satanás quiso y aún hoy día quiere lograr en todos los seres humanos. ¿Cuál entonces es la condición actual del hombre? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12. Declara lo siguiente: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y del mismo modo que Adán, todos nosotros hemos pecado contra Dios, tanto por la herencia pecaminosa que hemos recibido de Adán, como por nuestras actitudes personales ante Dios. Porque en este tiempo y siempre cada uno vive como quiere, haciendo su propia voluntad. Las consecuencias de esta rebelión están a la vista: egoísmo, orgullo, temores, ansiedades, depresiones, enfermedades, ira, inseguridad, odios, crímenes, mentiras, problemas familiares, divorcios, enemistades, etc. Todos son síntomas de muerte espiritual. Y finalmente, la muerte física y luego la condenación eterna. ¿Cuántos males sobrevienen a la humanidad por no vivir bajo el reino de Dios? Cuán triste es la condición actual de los hombres. Para colmo de males, el hombre no tiene en sí ningún recurso para remediar o revertir esta situación que esencialmente es un problema espiritual. Es por eso que vino entonces el Evangelio del Reino. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, está esta maravillosa declaración. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús iba por todas partes predicando y enseñando sobre el reino de Dios. Ese era su principal y aún se podría decir su tema único. Habiendo ya considerado lo que es el reino de Dios, cabe ahora preguntarnos, ¿qué es el Evangelio del reino? Evangelio significa buenas noticias. Jesús anunció a los hombres las buenas noticias del reino de Dios. Fueron buenas noticias porque el momento tan esperado y anunciado por los profetas había por fin llegado. Y aún son buenas noticias porque Dios en su amor ha mandado a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Nosotros, la raza humana, excluida de la presencia de Dios por nuestra rebelión, ahora recibimos la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros y que mediante el arrepentimiento, un cambio de actitud y la fe en Jesús, se nos da la posibilidad maravillosa de nacer de nuevo en virtud de la muerte y resurrección de Cristo para entrar así en su reino. De nuestra parte, esto significa un compromiso total de vivir bajo el gobierno de Dios, sujetándonos a la autoridad de Jesucristo. De parte de Dios, significa el perdón total de nuestros pecados, una vida nueva, al ser hechos hijos de Dios y el vivir en su reino aquí y ahora, como también por la eternidad. La próxima semana seguiremos hablando del reino, pero vamos a hablar de dos reinos. Dios le bendiga.